tu poder, tu misericordia, tu lealtad, Señor. Gracias por estar ahí cuando te llamamos, Señor. Gracias por venir en nuestra pronta ayuda, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias por darnos tanto, Señor, por darnos la salud, Señor, por pelear en momentos de angustia por nosotros, Señor, por darnos siempre la victoria económica, espiritual, material y física, Señor Dios. Gracias, Dios, por ser tan real, Señor Dios, en nuestras vidas. Cuando te llamamos, cuando te pedimos para que tú nos reargullas, Señor, y saques todo lo que tengas que sacar de nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos a actuar, Señor Dios Padre. Ayúdanos a estar firmes en estos tiempos de pandemia, Señor. Ayúdanos a estar firmes en estos tiempos de apocalipsis, Señor Dios, de principio de dolores, Señor, a estar firmes en ti, Señor, porque sabemos que lo único sentido en esta vida eres tú, Señor. Que el día que partamos, Señor, partamos aprobados por ti, Señor, en todas las cosas, en la rectitud, en la justicia, en la verdad, Señor, y aprobados por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, venga de tus labios, Señor, venga de tu corazón, venga de tu reino, Señor Dios, para que limpie y saque lo que tenga que sacar y dejar lo que tenga que dejar, Señor, para que tú, Señor, constituyas, Señor, una base, Señor, firme en ti, Jesucristo, y podamos crecer cada día, Señor, en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de hoy se llama recibiendo la autoridad de Dios en tu vida. Y eso sí que nos falta, mucha la autoridad de Dios. Pero a veces me pongo a pensar, ¿por qué no hemos recibido? Porque estamos más bien pecando, porque estamos desobedeciendo, porque no estamos haciendo las cosas como Dios las ha mandado, porque Dios nos ha mandado a hacer cosas, porque hemos venido a pedir un consejo y no hemos hecho lo que Dios manda. Tal vez, pero Jeremías venía de una familia de sacerdotes. Y vamos a estudiar Jeremías 1, vamos a empezar desde el 4 al 19. Pero vamos a leer los primeros capítulos de Jeremías, que es del 1 al 4. Y dice: dichos y hechos de Jeremías, hijo de Alquías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivía en el pueblo de Anoc, en la región de la tribu Benjamín. El Señor le abrió a Jeremías cuando Osías, hijo de Amón, estaba en el reino 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín, hijo de Osías, era rey de Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Osías, cumplió 11 años de Judá. Es decir, hasta el quinto mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al desierto. Y a veces tal vez hemos sido llevados al desierto es porque tal vez Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a ti, pero no lo hemos escuchado, no le hemos puesto atención. Pero este hombre, Jeremías, tenía más o menos 20 años, padre, estaba muy joven, y lo llamó el Señor. Y tal vez Dios te ha llamado a ti, me ha llamado, pero no nos hemos puesto dispuestos a cumplir eso, porque tal vez no hemos oído la voz del Señor. El llamado de Jeremías titula el título, pero vamos a estudiar el primer capítulo, el 4 y el 5. A mí me dijo. ¿A quién se dirigió? A mí. Antes de darte vida, ya te había yo escogido, antes de que naciera ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Y yo lo tomo para mí. Ya el Dios nos te ha llamado a ti. Yo no sé cuántas veces te han predicado la palabra a ti y a mí. Yo no sé cuántas veces te han dicho de Dios que vengas a buscarlo, y tal vez estás pasando por Y o cual situación, o tal vez te está yendo muy bien y no has necesitado de ese Dios, pero algún día vamos a estar siempre delante de Él diciéndole: ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no estuvimos haciendo su voluntad?
Tal vez tú te dices, hasta ahora yo no he necesitado de ese Dios porque yo sigo bendecido, yo sigo prosperado. Con mayor razón, que ha sido bendecido, que ha sido prosperado, que ha sido bendecido aquí en la tierra, no vas a tener disculpas para decirle al Señor: ¿por qué no me has buscado como el rico y el pobre? Que Dios le dijo, que el padre Abraham le dijo: mira, cuando tú estabas en la tierra recibiste parte de bienes, recibiste bendición, recibiste muchas cosas y no te atreviste a buscarme. Y a pesar de que ha sufrido, siempre estuvo pendiente de mí. Y tal vez eso es lo que nos ha pasado. Tal vez Dios a ti y a mí nos ha buscado. Tal vez Dios te ha llamado, pero no has oído. Como le pasó a Samuel, que lo llamó varias veces y no sentía quién era. Pensaba que era Elí, pero no era así, era el Señor. Y tal vez tú no te has dado cuenta que Dios te ha llamado a ti para ser un profeta, para ser un hombre de Dios, para que prediques la palabra, o al menos para que lo estés buscando en el nombre de Jesús. Dice, todos tenemos un llamado de Dios, todos Dios tiene planes para nosotros. En sus planes es porque no hemos escuchado su voz, tal vez por estar distraídos en otras cosas como el pecado. Señor Dios, y tal vez por eso no hemos escuchado la voz de Dios, porque cuando nos llamamos estamos más interesados en el pecado y tal vez nos ponemos a pensar: no, pero es que si yo me voy a buscar de ese Dios a cumplir el llamado, me voy a perder muchas cosas, mujeres, parranda, drogadicción y tantas, el fuego, la mentira, el engaño, todo eso. Pero nunca te has puesto a pensar que vas a ganar. Y eso es lo que tienes que pensar, que vas a ganar, porque tal vez tienes todas estas cosas. Sí, tienes mujeres, la prostitución, tienes muchas cosas, la mentira, el engaño, todo esto lo puedes tener, pero solamente por un momento, porque algún día vas a estar dándole cuentas a Dios de lo que malo y de lo bueno que tú y yo hemos hecho. Por eso busquemos en el Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, el versículo del 15 al 16 dice: no fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en el secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Sabes? Aquí nos cuenta que tenemos unos días señalados. Y no sabemos cuánto es, porque si nos contara Dios en este momento qué es el tiempo que tú vas a vivir y cuál es el tiempo que vas a vivir, tal vez seríamos astutos como queremos ser astutos. Tal vez diríamos: no, pues yo voy a morir en el 2025, entonces todavía me faltan 5 años, voy a pasar bueno, voy a hacer todo lo que yo quiera, y cuando me falten un año o me falten 2 semanas, me voy a arrepentir y me voy a manejar bien. Y muchos piensan eso, ¿cierto? Piensan tirar astucia con Dios, pero sabes, Dios conoce tu corazón y conoce el mío, cuáles son tus intenciones y cuál es la forma de vivir. Y si no le has puesto atención al llamado que le ha hecho, y sabe por qué no le has puesto atención, y Él sabe por qué no has querido servirle. Entonces dice que Él en Dios es su embrión. Él ya sabe los planes. Esto estaba escrito en tu libro de la vida, y Él es planes tenía para ti. Tal vez nos hemos salido de planes porque ya le hemos puesto más caso a la oscuridad, le hemos hecho más caso a nuestra carne, le hemos hecho más caso a lo que nos ofrece este mundo. Y estar en este mundo es estar separado de las cosas de Dios. Por eso dice en Lucas, vamos a buscar en Lucas 11. En Lucas 11, el versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Y dice así, dice: entonces, dichoso más bien quien escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Y por eso no hemos podido escuchar la voz de Dios, porque muchos
nos han predicado, está la palabra de Dios, pero no queremos entenderla. O sea que no hay disculpa para que tú y yo no hemos escuchado la voz de Dios. No hay disculpa. Más bien estamos entretenidos en otras cosas que verdaderamente no le estamos sacando provecho a lo que Dios está queriendo decir, porque Dios quiere regalarnos la autoridad. Y tenemos que estar preparados para recibir esa autoridad y ese llamado. Él nos está llamando por nuestro nombre, por tu nombre y por mi nombre nos está llamando. Por eso vamos a buscar a Juan. Juan 10, el versículo del 3 al 6 dice: el portero abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. ¿Llama a qué? A cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz y las saca del redil. Cuando ya han salido todas caminan delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. En cambio, un desconocido no lo sigue, sino que huye de él porque desconoce su voz. ¿Será que tal vez tú no has escuchado su voz porque tal vez somos desconocidos para Dios? Yo no quiero ser desconocido para Dios, ¿cierto, Gloria? ¿Tú quieres ser desconocida para Dios o conocida? Queremos ser conocidos por Dios. Pero sigamos, en cambio, a un desconocido no le sigue, sino que huye de él porque desconoce su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Y tal vez muchos no van a entender, porque tal vez son desconocidos para Dios. Pero tal vez tú y yo, que somos conocidos para Dios, ya nos han llamado. Y la pregunta es cómo nos estamos comportando, si estamos dispuestos a hacer ese llamado a lo que Él manda, a lo que ha dicho. Si hemos estado dispuestos a hacer lo que Él manda, lo que ha dicho, lo que Él quiere de ti, como lo que Él quiere de mí. Entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Jeremías escuchó el llamado, pero vemos aquí también que puso una disculpa, y todos tenemos miles de disculpas para no seguir a Dios. Miles. Yo creo que hay millones, pero solo hay una: Cristo, para seguirlo. Y este es el momento en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de apocalipsis, que solo sea Cristo para seguirlo a Él. Porque esto, más de uno piensa que esto va a mejorar y están predicando mucho que va a mejorar. Pero la palabra dice que esto va a empeorar porque los corazones se van a poner más duros y vamos a meter a nuestro Dios de todo lo que nos está pasando. Se lo digo porque ya para mercar hay que ir a mercar, y tiene que ver con el número de la célula. Y en Apocalipsis dice que nos van a poner un chip para mercar y para vender. Y yo creo que después de esto, cuando la célula no sirva porque ninguno está obedeciendo y la pandemia siga, yo creo que nos van a tener que poner un chip a todos para que verdaderamente obedezcamos y no salgamos, sino cuando el gobierno lo diga. O sea que esto no va a mejorar, esto va a empeorar, y todo el mundo vamos a estar con el tal chip para poder vender y para poder comprar. Se los digo de una vez para cuando suceda puedan decir: Dios habla. Y Dios siempre nos advierte antes que pasen las cosas. Oye, por eso entonces sigue en Jeremías. Vamos a seguir leyendo en Jeremías. Estamos estudiando Jeremías 1 del versículo, entonces el 5 vamos para el 6, porque leímos el 4 y el 5. Y dice en Jeremías 6, dice: yo contesté: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Y muchos contestamos: ay Señor, pero es que me toca dejar a mí la drogadicción. Pues una disculpa, pero puso algo que: no soy muy joven, pero no sé hablar. Dice que Moisés también le puso algo que era muy más bien tardado para hablar. Moisés también puso excusas. Gedeón dijo que la familia estaba muy pequeñita. Y todos ponemos excusas y excusas. La pregunta es: ¿qué excusas le estás poniendo tú a ti mentalmente a Dios para buscarlo? ¿Qué excusas? Yo le ponía muchas excusas cuando estaba joven, y lo primero que le ponía era: uy, pero es que para dejar la droga.
para volverme todo como todo religioso, con un cacharro y cargar la Biblia por aquí. Puras excusas, pero realmente no hay que hacer nada de eso. Solamente tener a Cristo en tu corazón y ser un hombre fiel y obediente. Y te gozas con todo esto. Cuando ya te metes en las cosas de Dios como es, te vas a gozar. Te vas a gozar, y esto te invito a que te goces en las cosas de Dios. Entonces vemos que aquí vamos que ponen una excusa para seguir a Cristo. ¿Qué excusa estás tú diciéndole a Dios cuando te ha llamado? Excusas. Adán también se excusó. Adán se escuchó, pero hoy como la mujer que tú me diste. Por eso desobedecí. Adán. ¿Qué excusas? Vamos a ver entonces en Adán. Vamos a ver en Adán en Génesis 3. Vamos a buscar en Génesis 3. El versículo Génesis 3, versículo 12 al 13. Pero antes de continuar aquí, mire que todas estas excusas nos ayudan a que no tengamos la autoridad. Por eso Adán perdió la autoridad sobre la mujer, porque realmente tenía una excusa. Ya muchas veces nosotros planeamos una excusa antes de ir a orar. Planeamos una excusa antes de ir a pecar. Ya sabemos qué podemos decir para poder pecar. Aún somos astutos con eso. Dice, el hombre contestó: a la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo la comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. O sea que todos tenemos una excusa. Y si le ponemos al diablo: diablo, ¿y usted por qué hizo esto? No, porque el hombre me dio oportunidad. Entonces eso va corriendo las excusas. Y no hay excusas para seguir a Cristo. No hay excusas. Y ya Dios está pidiéndote que vengas y lo busques porque quiere. Aarón también hizo una excusa. Vamos a ver Aarón en qué se excusó: por no obedecer a Cristo, por no seguir a Cristo. Entonces dice en Éxodo 32, vamos a buscar Éxodo 32, del versículo del 22 al 24. Dice: Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Pero ¿por qué hizo Aarón eso? Porque realmente no había cogido la autoridad de Dios. Y muchos tenemos excusas. Y muchos tenemos excusas para pecar, por no obedecer. Y por eso no hemos alcanzado a tener la autoridad de Dios que Dios quiere hoy. ¿Quieres tú la autoridad de Dios? Vamos a tomarla hoy. En eso entonces sigue hasta el 22 y dice: Aarón, ¿de dónde le dije? Hasta el 24. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos que puede haber de Quito. Haznos un Dios. Y todos queremos seguir a Dios a la manera de cada quien. Todos queremos seguir a Dios a la manera como tú quieres, hacerlo a la manera tuya, hacerlo que se comporte como tú quieres. En vez de usted obedecer a Dios, usted quiere y yo que Dios te obedezca a ti. Y eso nunca va a suceder así. Entonces no se convertirá en Dios, se convertirá en tu esclavo. Y eso es lo que ha pasado en muchos. Pensamos que podemos hacer un Dios como nosotros queramos, podemos moverlo para donde nosotros moverlo, podemos colocarlo, pintarlo como nosotros podamos pintarlo, y en realidad no hay cómo representarlo. Por eso vamos ahí rápidamente ahora que Dios está ahí hablándonos. Dice en Jeremías 40. En Jeremías 40, vamos ahí en ese Jeremías 40, no sé si es el 8, vamos a ver si es el 8. Fueron la gente de Mizpa, Jeremías 40, fueron a la gente de Mizpa a ver guiados entre ellos. No es ese guiados, no es Jeremías 40, yo creo que es Isaías 40. Vamos a buscarlo, a ver, a perderlo. Isaías 40, vamos a ver si es por aquí. Yo creo que es por aquí más o menos, yo creo. Sí, es por aquí.
No se me fue. Pero entonces dice el Señor que no hay cómo compararlo a Él, que Él es un Dios que no se puede comparar. Y dice, no te lo contaron tus padres, no te lo contaron tus ancestros. No hay un Dios. Yo soy un Dios que no pueden cómo compararme. No hay cómo comparar su grandeza. Es tan grandeza tratando que Él puso las estrellas en cada punto, puso la luna y el sol en cada punto. No hay cómo compararlo. Pero entonces digamos que Aarón, ¿qué? Le dijo que ha hecho, ¿qué? Un Dios. Y todos queremos a un Dios a la manera de nosotros, y no es a la manera tuya ni mía, sino a la manera de Cristo. Moisés, vamos a buscar en Éxodo 8, vamos a buscar Éxodo 3, perdónenme, Éxodo 3, versículo 11, y dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién sos vos? Si Dios te ha escogido a ti, no hay excusas para decirle quién soy yo. Dios sabía quién eres tú. ¿Por qué eres tú? Porque lo leímos más atrás, que Él sabe desde tu embrión fue ya sacado y cuántos días ibas a vivir y a qué viniste a esta tierra. Todos tenemos un propósito que hacer. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y cada que usted lo busca de Dios, nunca se va a enterar cuál fue tu propósito y cuál es el mío. Pero sigamos estudiando Jeremías 1, el versículo 7 dice, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordeno. Y eso es lo que tienes que entender, que cada que Dios te dice algo es para que tú vayas donde Él te mande. Es para que tú y yo vayamos donde Él quiere que vamos. Que Él quiere, cuando Él te mande es para que tú lo obedezcas, para que tú hagas lo que Él diga, no para que hagas lo que a ti te dé la gana o lo que a mí me dé la gana. No podemos ser así. Por eso le dijo, tienes que hacer lo que yo, no me digas que eres muy joven. Y yo creo que Jeremías no era que era tan joven, sino que es que en estos tiempos le ponían más atención a la gente adulta, porque tenía más experiencia. Si usted ve a Job, el último de Job, el que le dijo, yo estoy muy joven y los he escuchado hablar, pero yo me quiero meter en su cosa porque he visto que tienen mucha sabiduría, pero no han sabido hablar a Job. Yo quiero decirles realmente lo que Dios quiere hablar, a pesar que soy muy joven. Pero entonces en este tiempo a los adultos le tenían mucho la razón, o sea que le ponían mucho cuidado a los viejos, a que estuvieran atentos. Incluso en los tiempos de Jesús, cuando sanaban, vayan de los sacerdotes o vayan de los ancianos de la iglesia. Y esto es lo que estaba pasando con Jeremías. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. ¿Sabes? Solamente los hombres de Dios no podemos decir otras palabras, solamente lo que diga Dios. Así le choque al que le choque, así le dé rabia al que le diga rabia, así bien de ti, de todas maneras debes de decir, así tengas temor y miedo, tienes que decir la verdad. Y eso se ha quitado ya mucho de las iglesias. Ya no quieren hablar como son las cosas, ya no quieren hablar la verdad, sino que la maquillan como para que no duela mucho, como para que no se vaya la gente, como para tenerlos ahí apaciguados. Y realmente es mejor que se vayan de tu iglesia con una palabra de justicia, de verdad, con una palabra que los levante, no con engaños y mentiras que van directo al infierno. Y es hora que empieces a decirle a Dios qué es lo que yo he hablado y qué es lo que me han mandado a hacer y no lo he hecho. Y muchas cosas nos ha mandado a hacer Dios y no las hemos hecho. La pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha mandado a hacer y no lo has hecho? ¿O qué has hecho y Dios no te ha mandado a hacer? Yo vuelvo y les digo esta parte que me gustó mucho. La repito. ¿Qué te ha mandado a hacer Dios que tú y yo no los hemos hecho? ¿O qué has hecho que Dios no te ha mandado? Hay que pedir perdón por esto.
¿Qué ha hecho usted que Dios no le ha mandado? Porque somos así. Hacemos cosas más bien de lo que Dios nos ha mandado. Eso sí nos gusta hacerlo porque nos parece fácil. Pero las cosas que Dios manda hacer son más difíciles. Y aún así no las hacemos. Pero Dios también al mandarlo a hacer, estaba diciendo a él que estaba junto a él, que estaba con él, que no tuviera miedo, que no tuviera nada. Es que el Señor no acepta ninguna excusa. No, el Señor no acepta ninguna cosa que usted le venga a decir como es que estoy muy joven y como es que... No acepta ninguna decepción, no acepta ninguna de las cosas que tú le pongas a decir, no, es que yo no lo he hecho, yo no he hecho esto por esto, yo no he hecho esto por esto, dudando. Y tal vez eso por lo que pasa, que no has tenido respuesta de Dios, porque no has hecho lo que Dios te ha mandado a hacer. Pregúntate, ¿será que lo has hecho? Es que el Señor no acepta ninguna disculpa, porque Él tiene poder para hacer oír su palabra por medio de quien Él quiera. Señor Dios. ¿Sabes? Este hombre tenía 20 años y él tenía miedo porque decía, no me van a escuchar, yo no tengo mucha experiencia, yo no tengo cómo decirles cómo es la palabra, cómo es, porque no tengo mucho estudio, porque tal vez no sé hablar, porque tal vez no sé expresarme, porque tal vez no conozco. Yo conocí a viejitas, y una de la otra me decía, pero mira, ¿cómo es que esta mujer conoce la palabra de Dios, se la sabe de memoria, pero no obedece? Yo no conozco nada, pero la obedezco. ¿Cuál de las dos tiene razón? Y yo, pues tú que no conoces nada. Y yo me decía, pero ¿sabes que hay otra cosa? Yo predico la palabra, a quien se me aparece ya no es capaz de hablar. ¿Sabes? Estaba cumpliendo más la que no conocía que la que conocía. Y eso es lo que está pasando muchas veces, que nosotros que conocemos de Dios no estamos haciendo lo que Dios manda, y queremos tener autoridad y no la ha dado porque hemos hecho cosas que Dios no ha mandado y las hemos hecho, y cosas que Dios te ha mandado tú no las has hecho. Has venido a pedir consejos a Dios y Dios te manda que hagas esto y tú no las has hecho. Entonces, ¿en qué va eso? ¿Cierto que sí? Pero Dios usa al que ir, hace oír al que quiera, al que se dispone. Dios va a hacer oír su palabra por medio de aquel que Él quiera, por aquel que Él se disponga. Por eso vamos a buscar en Éxodo 4, el versículo del 10. Dice, ay Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni ahora, ni que ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo me traba la lengua. Y así soy yo como Moisés. A veces siempre que hablo se me traba la lengua, pero cuando yo trabe la lengua, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo ha hecho mudo, sordo, ciego o que puede ver? ¿Quién? A veces, por eso Dios le dijo, pero ¿cómo me hablas de la boca si yo soy el que pongo las palabras en tu boca? ¿Cómo me hablas de lo que no puedes ver si yo soy el que yo soy el que doy vista a los ciegos? ¿Cómo me hablas que no puedes oír si yo soy el que hago que la persona oiga o esté sorda? Entonces la pregunta es, ¿qué excusa tú y yo le hemos dicho al Señor para no cumplir, para no obedecerlo, para no hacer su voluntad, para no hacer lo que manda, pero no hacer lo que Él diga? ¿Qué excusa te va a decir? Pues si yo soy el que te he mandado, yo soy el que te he llamado, yo soy el que tiene los días de tu vida contados. Yo sé cuando tú naciste desde el vientre de tu madre, desde el embrión, te vine a hacer, dice en el Salmo 139. Y seguimos hasta el 15. Pero el Señor le contestó, ¿y quién ha dado la boca al hombre? ¿Y quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego y que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir.
Y sabes, Dios sabe qué es lo que tienes que decir. Yo a veces preparo un tema aquí y no sé, a veces digo, uy Señor, ¿pero qué preparé? Yo ni sé ni qué preparé, pero siempre me atrevo porque sé que Dios es lo que va a hablar a través de mí, es lo que Él quiere darles a ustedes y a mí. Porque el primero que cuando habla la palabra, el primero que tiene que limpiar su vaso soy yo, como pastor, como líder. Es el primer vaso que la palabra tiene que limpiar. Pero a veces la palabra pensamos que es para los demás y yo siento que es para mí. ¿Cierto? Porque no quiero que derrame su palabra en un vaso sucio, en un vaso viejo. Y Dios está renovando cada día con la palabra, una palabra nueva para ti y para mí. Entonces dice, y Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, y el levita, yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Dios sabe si tú no sabes hablar o no. A Dios no hay que mentirle, y a veces pensamos que podemos engañarlo con nuestras excusas. Él sabe si la excusa tuya que le estás dando para no servirle, para no obedecerle, para no hacer las cosas como Dios la manda, Él sabe si en verdad, si es válida tu excusa. Y sabes, por eso tal vez lo has hecho enojar mucho, porque no hemos hecho las cosas como Él manda. También sacan otro que sacó unas excusas todas raras, ¿ve? Como vamos a leer Jueces. Vamos a leer Jueces. Sí, vamos a leer Jueces 6, el versículos 15 al 16. Y dice, pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre, el clan es más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y saben, a veces no han podido entender, dice que pobre. Y lastimosamente yo cuando me quedé en una iglesia decían que los únicos que podían cumplir el propósito de Dios eran los prosperados, los ricos y los que tenían dinero, los que podían hablar la palabra, los que se les veía la prosperidad, los que se les veía que estaban bendecidos. Y eso es lo que más, y eso es lo que tal vez más de una persona le han metido en la cabeza. Y por eso yo no es que yo tengo pobre que voy a predicar, que bien pobre que soy. Y eso tiene que meterse. Porque cuando Dios te utiliza a ti, eres rico en las bendiciones de Dios, en su palabra. Pero Dios le dijo que era ¿qué? Pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. O sea, que otra excusa. Ya le dijo que no podía servirle por el enano. Ya no podía servirle porque teníamos, mire que esas excusas tan tontas. La pregunta es, ¿qué tonta es tu excusa para no servirle a Dios? Le dijo que era el más pequeñito, le dijo que mejor dicho que era un enano, que era un man bien bajito, chiquito. Y si usted ve a David era un hombre pequeñito y tumbó gigantes. Tumbó gigantes y fue un rey, uno de los mejores, el mejor rey que ha habido en la historia de la Biblia y aún en la historia de este mundo. El rey David tal vez con sus muchos errores, pero realmente tenía un corazón conforme ante Dios. Y Dios no te está pidiendo a ti que le muestres sus errores. Dios no te está pidiendo a ti que le muestres tus faltantes. Dios te está diciendo, ven, que yo voy a hacer de ti cosas grandes. Por eso necesitamos recibir la autoridad de Dios, para que Dios haga cosas grandes en ti y en mí. Pero seguimos en Jueces 6, leímos el 15, vamos al 16. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los amonitas como quien derrota a un solo hombre. A quien usted y yo le toca derrotar para poder coger la autoridad de Dios. ¿Qué pecado tienes que sacar? ¿Qué excusa tienes que sacar tú para poder tener la autoridad y Dios te pueda usar a ti y a mí? ¿Cuál será la excusa que Dios te está pidiendo hoy? Que ya no la tengas más, que ya no tengas excusas para poder servirle al Señor. Sigamos estudiando Jeremías 1, capítulo 1, el versículo 8 dice, no tengas miedo,
No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra y yo tomo y desato esa palabra. Que tú vas a tomar la autoridad de hoy, de Dios. Y Dios te promete y desato esa palabra de Jeremías 1:8 en tu vida y en mi vida. Que Dios estará con nosotros para darnos la palabra. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, lo desato en el nombre de Jesús. En mi vida y en tu vida. Esta significa una autoridad dada por Dios y protección. La autoridad no es para destruir, sino para edificar. O sea que la autoridad que Dios te ha dado es para edificar. No puedes tomar esa autoridad, como les dije hace 8 días, que muchos, los hombres, hemos tomado la autoridad para aplastar a las mujeres, para hacernos sentir mal. Y la autoridad no es para eso. ¿Es para qué? Para edificar. Y Dios quiere que tú y yo seamos hombres para edificar, para redarguir, para tocar a muchos. Por eso busquemos en 2 de Corintios. Busquemos en 2 de Corintios 13. Capítulo 13, versículo 10. Les escribo estas cartas antes de ir a verlos, para que cuando yo vaya no tengan que ser tan duros en el uso de mi autoridad. La cosa el Señor me dio no para destruirlos, sino para edificación de la humanidad. Pablo sabía que la autoridad que Dios le había dado no era para destrucción, a no ser que quiera destruir a los enemigos, Dios a través de ti. Pero la autoridad es para edificar, para levantar, para hacer sentir. Muchas veces no tan bien eso, la autoridad que Dios nos ha dado, estamos haciendo como al revés. Una persona que está haciendo malas cosas la hacemos sentir bien. Como dice el Señor, a ustedes, para ustedes lo bueno les parece, lo malo les parece bueno, y lo bueno les parece malo. Vuelven lo amargo, dice también, lo amargo en lo dulce y lo dulce en el amargo. Y no podemos confundir todas estas cosas. Dice, la autoridad se gana por obediencia. ¿Cómo vamos a tener la autoridad si no estamos obedeciendo? ¿Cómo vamos a tener la autoridad si no estamos haciendo las cosas como Dios las manda? Por eso dice en Apocalipsis 2, el versículo del 26 al 29 dice: a los que salgan vencedores sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga. Les daré autoridad sobre las naciones. ¿Cómo? Qué bueno, a los que salgan vencedores sobre el pecado. Así como mi Padre me ha dado autoridad a mí y a gobernar las naciones con este cetro de hierro, y las hará pedazos como a ollas de barro, y las daré también a la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Dios nos está hablando a nosotros, a los cristianos, que es hora de tener la autoridad de Cristo. Es hora. Por eso busquemos a Jeremías. Sigamos estudiando Jeremías 1, los versículos 9 y 10. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre los reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Qué bueno que Dios nos da esa autoridad hoy. Tú no sé si la quieres tomar, pero yo la quiero tomar. Y ya es hora que la recibas. Que la recibas. Es que Dios te manda a ti como un mensajero, que hables en el nombre de Jesús. Que hables en el nombre de Jesús. Por eso busquemos Deuteronomios 3, el versículo 21, capítulo 3, 21, 22 de Deuteronomio. José le dijo esta orden: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor tu Dios ha hecho con esos 2 reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por los que vas a pasar. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes.
Cuando tú y yo estamos obedeciendo, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a pelear en favor de nosotros. Entonces Dios quiere que tú y yo solamente hablamos lo que habla la palabra. Por eso tenemos que leerla, para que tú y yo hablemos solamente lo que habla su palabra. ¿Qué palabra te ha dado Dios que hables y tú has callado? Por eso dice en Proverbios 18, el versículo 21, capítulo 18, versículo 21 dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Eso es lo que depende. ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? Por eso yo le dije ahora: ¿qué has hecho? ¿Qué has hablado? Lo que no debías de hablar y que has dicho que no debías de decir. O que debías de decir y no lo has dicho. O que te ha mandado a hablar Dios y no lo has hablado. Pero vemos aquí que en Jeremías, vamos a estudiar Jeremías. En Jeremías 1, el versículo 9, 10, dice 3 cosas de bendición. Yo quiero que reciban esto. Yo pongo mis palabras en tus labios, y dile: Señor, pon tus palabras en mis labios. Yo estoy pleno, yo te doy plena autoridad y yo recibo tu autoridad. Dile: yo recibo tu autoridad. Entonces dice el primero: sobre reinos y naciones para arrancar y destruir. Reinos y naciones. Reinos y naciones. Ya lo leímos, que fue de Deuteronomios 3, 22 al 21 al 22. Vamos a leerlo de Deuteronomios 3. Vamos a leerlo de Deuteronomios 3. Del 21 al 22 dice: a José le dio esta orden: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor tu Dios ha hecho con esos 2 reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por los que vas a pasar. No les tengan miedo, porque el Señor tu Dios pelea en favor de ustedes. Dice ahí en Jeremías, volvamos a Jeremías 1, del 9 al 10, y dice ahí: sobre reinos, naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Destruir y demoler. Para destruir y demoler, para arrancar y derribar. Por eso dice Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 28 al 31. Dice: así como estuve atento para arrancar y derribar, echar abajo, destruir y causar daño, así también estaré vigilante para construir, plantar. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo no volverá a decirle: los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes, porque serán que alguien coma uvas agrias, ese se le destemplarán los dientes. Cada cual morirá por su propio pecado. Y ese es el tiempo. Estamos muriendo por el pecado. Estamos muriendo porque realmente no estamos haciendo las cosas como Dios manda, porque no hemos tenido la autoridad para reprender todas las cosas que Dios quiere que reprendemos, y hablemos todas las cosas que Dios quiere que hablemos. El Señor afirma: vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Y yo creo que Dios, es el tiempo que ya cambiemos, que nos arrepintamos y hagamos una nueva alianza con nuestro Señor Dios. Dice que para plantar, por eso busquemos para plantar en el Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, 37, 38. Siembran campos, plantan viños y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten, que crezca el número de su ganado. Ese es el tiempo que ahora empecemos a plantar con la autoridad de Dios, con la bendición de Dios. Yo no sé si no has ofrendado, si no has diezmado, pero es el tiempo que empieces a ofrendar, donde puedas tú saber
que es una buena iglesia y pueda ser levantado y recoger lo que has plantado. Entonces, sigamos en esto. En esto dice entonces en Jeremías 1, el capítulo 1, el versículo, vamos para dónde, para el 11, dice: el Señor se dijo a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. La rama de almendro es la primer flor, lo que primero sale después de un invierno. O sea que es lo que primero, después de una turbulación, después de una cosa de frío, de oscuridad, lo único que va a servir para tu alivio. Y mi alivio es la palabra de Dios. Cristo es el único que puede aliviarte en medio de una tempestad, en medio de una nieblina. El medio es lo primero que te va a servir a ti y a mí. Y muchos todavía estamos pensando que nuestra bendición, que nuestras cosas están nuestra esperanza está en otra parte. Y solamente en tiempos de aflicción, la única esperanza, como la hoja de almendro, que quiere decir lo primero que sale después de un invierno, es la hoja de almendro. Y te digo, es lo único que va a servir para tu situación económica, espiritual, material y físico, por lo que te está pasando. El invierno, o sea que es la primer flor que florece. O sea que su palabra, siempre que salga, cumplirá su fruto que Dios quiere. Eso es lo que quiere decir eso. Es lo primero que florece, es la palabra la que da el fruto, es la palabra la que te va a sanar, es la autoridad de Cristo que te va a levantar, es la autoridad de Dios que va a hacer algo por ti y por mí. Por eso busquemos Isaías 55. Isaías 55, el versículos 10 y 11, y dice: así como la lluvia y la nieve baja del cielo y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y le fecunda y la hace germinar y produce la semilla para sembrar, el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efectos, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Y yo le digo, Señor, que tu palabra, Señor, así como dice Isaías 55, del 10 al 11, yo te pido hoy, Señor, que esta palabra, Señor, salga, Señor Dios, con tu poder. Así que salga, Señor, de tu boca con ese amor tuyo, con esa verdad tuya, Señor. Padre, que podamos plantar y recoger, Señor, tu semilla en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a volver a Jeremías 1, porque quiero orar en esa parte de Jeremías 1, y vamos a leer el versículo más que todo 10. Dice: hoy te doy plenitud autoridad sobre reinos y naciones, y yo declaro que hoy recibe la autoridad sobre reinos y naciones, que yo hoy desato esa palabra en mi vida, en los que nos ven. Esa autoridad recíbela en el nombre de Jesús. Háganla, hermanos, así los que me están viendo, recíbela. Hoy Dios nos da sobre los reinos y naciones para arrancar y derribar. Y yo lo creo y yo declaro esta palabra, que Dios te da autoridad para arrancar el pecado, para destruir toda oscuridad, para destruir lo que no está bien en tu vida, para destruir lo que no está bien en tus corazones, para arrancar y derribar todo aquello que no está bien, que sabe que es malo en tu vida y en mi vida. Y yo recibo esa autoridad en el nombre de Jesús, para destruir y demoler. Hoy destruyo el pecado, hoy demuelo toda falsa palabra, hoy demuelo toda falsa autoridad, hoy demuelo, Señor, las cosas que me han mandado a hacer y no las he hecho. Hoy declaro que cumpliré en el nombre de Jesús lo que tú me has mandado a hacer, y planto, Señor, tu palabra sobre mi vida, que da el fruto al 100%, que se da como los olivos, Señor, que siempre son los primeros que salen las rosas y dan el fruto, en el nombre de Jesús. Pero sigamos ahí
Leyendo en Jeremías 1, versículo 11 dice: el Señor dijo a mí, me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. Ya les expliqué que la rama de almendro es la palabra de Dios que empieza a hacer algo en mi vida. Pero sigamos leyendo en el Jeremías 1, el versículo 12 dice: tiene razón, me dijo el Señor, en efecto voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Y yo declaro que estas palabras que el Señor ha derramado hoy, que ha desatado en tu vida, en mi vida, se van a cumplir. Se van a cumplir. Que nos puso por encima de las naciones, que nos puso por poder arrancar todo lo malo, toda peste y destruir todo lo que no es de Dios. Que somos como profetas para las naciones, que somos ungidos de Dios y que vamos a reargüir a muchos con la palabra, porque vamos a recoger el fruto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero sigamos. Tiene razón, me dijo el Señor, en efecto voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Dios quiere despertarte con la palabra que te sacudirá en el día de hoy. Que esta palabra está penetrando en tu corazón, que esta palabra está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Por eso dice en Lucas, vamos a ver qué nos quiere decir Lucas 16. Esto lo que está hablando es Dios a nosotros y a través de su palabra. Lucas 16, del 16 al 17 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de la ley, una sola letra de su palabra. Cojan que Jeremías está ahí, la pusieron no solo para Jeremías, sino para ti, para mí, para tener la autoridad sobre todas cosas malas que nos estén pasando. Y hoy le puedas decir a las cosas malas: te arranco, te derribo, te destruyo en el nombre de Jesús. Y solo planto la palabra de Dios. Por eso tienes que decirle: óyeme, ojos, solamente mira lo que Dios quiere que mires. Solamente obedece a Dios. Óyeme, cuerpo, solamente obedece a Cristo. Óyeme, manos, obedece a Dios. Óyeme, pies, solamente vas a ir donde Cristo, donde mi Padre quiere que vayas, en el nombre de Jesús. Óyeme, mente, solamente vas a pensar lo que Cristo quiere que pienses. Y empieza a decirle todo, es ordenarle, porque Dios te ha dado la autoridad y a mí por su palabra. Dice entonces en el Jeremías, vamos a Jeremías 1. Jeremías 1, el versículo 13. Y dice: el Señor se dijo a mí por segunda vez: ¿qué es lo que ves? Me preguntó: veo una olla hirviendo a punto de derramarse desde el norte, contestó. La olla aquí, una olla hirviendo que se llama el infierno, se llama el castigo si tú y yo no obedecemos. A eso se refiere. Pero en este tiempo era el rey de Babilonia, a través de Nabucodonosor, que venía a poner los esclavos a la tribu de Judá, porque no habían hecho caso a los profetas, porque no habían hecho caso a su palabra, porque no habían hecho caso a lo que Dios estaba mandando. ¿Será que nosotros sí hemos hecho caso? ¿Será que nosotros sí hemos obedecido, sí hemos hecho lo que Dios ha mandado? ¿O solamente a medias? Y a Dios no le sirve a medias. No solamente tienes buenas intenciones y Dios no le sirve nada de eso. Aquí nos habla del juicio de Dios, que es hora que nos arrepintamos antes que nos vamos para una olla hirviendo, o sea, al infierno. En 2 Tesalonicenses, vamos a ver a 2 Tesalonicenses
Segunda de Tesalonicenses 2, los versículos 10 al 8. Dice: entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con enseñanzas milagrosas y milagros falsos. Enseñanzas y milagros falsos. Hoy eso es lo que se le está metiendo a la gente ahora. La gente está siguiendo más a Cristo por un milagro, por una enseñanza falsas. Por milagros y enseñanzas falsas. Y man, si usted está siguiendo a Dios por un milagro, le cuento que no está enamorando y no quiere parecerse a Cristo, pues va dirigiendo para la olla hirviendo que para el cielo. Pregúnteme, se verá aquí por qué está siguiendo usted a Cristo. Y dice: usará toda clase de maldad para engañar a los que van a condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Y Dios quiere que tú y yo no nos perdamos, que no busques a Dios. Está bien, que después de yo se lo voy a decir, después que usted se parezca a Cristo, los milagros van a ser muchos en tu vida. Van a ser sobrenaturales los milagros que tú deseas en tu vida. Y después que tú te parezcas, vas a entender la palabra y vas a ver qué es malo y qué es bueno. Pero sigamos ahí en Jeremías 1, capítulo 1, el versículo 14 y 15, porque nos estamos atrasando. Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarte la calamidad, desde el norte la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Tendrán sus reyes y podrán sus tronos a la entrada de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean, al frente todas las ciudades de Judá. Nos va a llamar a ti, a mí. Él va a llamar a todo el mundo. El llamado ya no lo ha hecho. Si has oído la voz de Dios. El imperio Babilonia, Nabucodonosor, ¿será que este es el tiempo de ser juzgado? Con todo esto que está pasando para que podamos poner la mirada en Dios y buscarlo como es. Este es el tiempo que Dios te está llamando. Este es el tiempo que Dios le está diciendo, como dijo en el 14. Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarse la calamidad por sobre todos los habitantes de este país. Yo creo que este COVID se está derramando esa calamidad para nosotros. Yo, el Señor, los aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos en la entrada de Jerusalén, frente a todas las murallas que lo rodean, al frente de todas las ciudades de Judá. Y Dios está llamándote a ti y a mí. ¿Será que no hemos atendido este llamado que nos está haciendo a través de este COVID? A través de esta pandemia. Es hora que nos pongamos a pensar si es el tiempo de poner la mirada en Dios y lo busquemos. Por eso busquemos en Primera de Corintios 4, el versículo 5. Y dice: por tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Espera que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad, y de conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merece. Es el tiempo que Dios nos está llamando. Que saquemos esa oscuridad, que saquemos qué es lo que nos están pidiendo, las excusas que estamos teniendo para no buscar de Dios, para no buscarlo, para no hacer las cosas como Dios lo manda. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es lo que no te ha dejado a ti buscar realmente en Cristo? ¿En qué estás desobedeciendo? ¿O en qué has desobedecido? ¿O en qué no estás bien en las cosas de Dios? ¿En qué? ¿En qué tú y yo no estamos bien? Pero seguimos estudiando Jeremías 1, el versículo 16. Y dice:
este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. Como les dije ahora, nos gusta hacer dioses a la manera de nosotros. Nos gusta alabar a un Dios que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no escucha. Nos gusta hacer ese Dios porque ese Dios no nos disciplina, porque ese Dios no nos dice nada, porque ese Dios no nos va a juzgar, porque ese Dios no nos reargulle, porque ese Dios verdaderamente está muerto. Pero Dios quiere que lo busque realmente, que no hay como ponerlo a Él, no hay ningún ídolo, no hay figura alguna, no hay nada que se pueda compararlo a Él. Por eso dice en Primera Tesalonicenses 1, los versículos 9 y 10, dice: al contrario, ellos mismos hablan de nuestros llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron a Dios vivo y verdadero para servirle. Dios quiere hablar bien de usted y de mí, y que usted y yo abandonemos todo ídolo. Pueden ser sus hijos, pueden ser su esposa, puede ser quién sabe qué ídolos tienes tú, el dinero, qué cosas lo tienes como ídolo. Pero Dios dice que se volvieron a Dios vivo y verdadero para servirle y a esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Es hora que tú y yo busquemos a ese Dios, a ese Jesús, para que nos salvemos del terrible castigo que te viene a ti y que me viene a mí, si no estamos haciendo las cosas que querés. Si quieres también tener una autoridad. Vamos al versículo de Jeremías, vamos siguiendo a Jeremías 1:17, capítulo 1, versículo 17, dice: y a tú, ármate de valor, y tú, ármate de valor, ve y eres todo lo que yo te mandé. No les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Cuando tú no obedeces a Dios, cuando tú no estás haciendo como Dios manda, por eso es que tú y yo tenemos miedo, porque no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿En qué parte no hemos obedecido? Estamos llenos de miedo. Aquí nos habla que cuando tú no obedeces a Dios, en todo te llenas de miedo. Por eso muchas veces me dicen que tiene miedo a esto, tiene miedo a esto, tiene a que te mueras por medio de la pandemia, tienes miedo por medio de tantas cosas que en este mundo hay miles de maneras de morir. Pero ¿sabes por qué tienes miedo? Porque no estamos obedeciendo a Dios y no lo estamos obedeciendo como Él manda. Por eso busquemos en segunda de Corintios 7, el versículo 1 dice: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. En el temor de Dios procuremos alcanzar una plena santidad. El temor de Dios es cuando un temor es que usted está queriendo servirle, honrarlo, hacer lo que Él manda, lo que Él diga. Pero hay otro temor que es por la desobediencia, y ese temor por la obediencia te va a poner en una oscuridad, en una soledad, y en muchas cosas más que si me pongo a enumerar aquí nunca terminaré. Te pones algo que no vas a poder soportar, porque va a llegar el miedo y la desesperación cuando venga la muerte, y no vas a tener a quien acudir y llamar por tu desobediencia y por la mía. Pero ya es hora que tomemos la decisión de obedecerlo. Pero leamos ya por el último versículo de Jeremías 1, los versículos 18 y 19. Dice: yo te pongo hoy como ciudad fortificada. Ay, qué bueno tener esa autoridad de Dios. ¿La van a recibir o no? Yo quiero que hagan las manos así, porque Dios nos exponga, porque hoy nos arrepentimos y hoy vamos a tomar esa autoridad, porque nos dice: yo te pongo hoy como ciudad fortificada.
fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes, sacerdotes y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra y yo reciban esto, que Dios nos pone como esa fortaleza, como ciudad fortificada. Usted quiere ser una ciudad fortificada, no dejemos de entrar, sino al que nosotros queramos de entrar. Que es una ciudad fortificada? Una ciudad fortificada es aquello que no entra sino lo que usted quiere entrar, que dentro de su vida no puede salir sino el que usted quiera dejar salir. Y es la ciudad fortificada que dice el Señor en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que no entre oscuridad, que no entre tiniebla, que no entre mal pensamiento. Cuando le estamos sirviendo a Él, somos ciudad fortificadas, nos ve la gente como gigantes en Cristo Jesús. Por eso busquemos Deuteronomios, ciudad fortificada. Espérate, que si es Deuteronomios 1, el versículo 28, capítulo 1, versículo 28, dice: ahora ¿dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que allí hay gente más poderosa, alta que nosotros y grandes ciudades, rodeadas de altísimas murallas, y que hasta vieron descendiente del gigante Aná. Todo eso nos ha desanimado por completo. Cuando tú estás sirviendo a Dios, tú te vuelves una ciudad amurallada. No hay quien pueda entrar, no hay ninguna oscuridad, tiniebla. Así se mueva, dice la palabra de Dios, que así la tierra tiemble, así los montes se deshagan. Nosotros seguiremos firmes en Dios, porque somos como ciudades amuralladas. A causa del temor somos columnas de hierro, somos como gigantes, columnas de hierro como gigantes, dice ahí la palabra. Por eso vamos en Deuteronomios 33, Deuteronomios 33 del 25 al 26 dice: que tengan sus puertas cerrojos de hierro y bronce, y que dure su fuerza tanto como su vida. Nada es comparable al Dios de Jerusalén, que cabalga con majestad sobre las nubes del cielo, para venir en tu ayuda. Cuando tú estás con el Señor, Él siempre va a venir en tu ayuda y no te dejará avergonzado. Por eso hay que seguirlo. Síguelo, no nos vencerán, nadie nos puede vencer. Después que estamos con Dios, qué bendición. Por eso busquemos Isaías 45. Isaías 45 del 5 al 7 dice: yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí. No hay un Dios, no hay Dios. Yo he preparado para la lucha sin que tú me conocieras. Él te ha preparado para la lucha sin que tú lo conocieras. ¿Está usted preparado para la lucha? Yo estoy preparado para la lucha contra las tinieblas, para la lucha contra la maldad, para la lucha contra la justicia, para la lucha contra el pecado. Dice: para que sepan todos del oriente al occidente que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad. Yo produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Qué bueno tener un Dios que es el dueño de la vida, que es el dueño de la desgracia. No se mueve una hoja si no es tu voluntad. Por eso empecemos a hacer una guerra hoy, como siempre se lo digo. Como dice antes de hacer esa guerra, dice en dice en Joel 3 del 9 al
al 14. Anuncien esto a las naciones. Declaren la guerra santa. Llamen a los valientes que vengan y avancen los guerreros. Que hagan espadas de sus azones y lanzas de sus hoces. Y que el débil diga: yo soy fuerte. ¿Qué quiere decir ahí? No hay excusas para no estar peleando a favor de Cristo. Todos ustedes, naciones vecinas, desen prisa, vengan a reunirse, que aún el Pacífico se convierta en un guerrero. Preparen las naciones y acudan al valle de Sofá, pues allí juzgará el Señor a todas las naciones vecinas, porque ellos son tan malvados. Córtenlos como a trigo maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha. Aplástelos como uvas, pues ya está todo listo para hacer el vino. Y es hora que tú y yo recibamos esa autoridad. Y yo la recibí, y con esa autoridad hoy le digo: oscuridad, sal de mi vida. Hoy le digo a mi mente, y dile a tu mente: mente, solamente obedece. Solamente obedece y piensa lo que Cristo te ordena, lo que el Espíritu te ordena, en el nombre de Jesús. Hoy toda oscuridad de mi mente, hoy toda tiniebla de mi mente, hoy la echo fuera en el nombre de Jesús. Y echo fuera toda oscuridad. Todo aquello que te ha mandado a hacer nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que Dios te ha mandado a hacer y no lo has hecho, yo declaro que desde hoy empiezas a cumplirle, empiezas a hacer lo que Él te manda, en el nombre de Jesús. Fuera fornicación, fuera adulterio, fuera mentira, fuera engaño, en el nombre de Jesús. Su oscuridad y tiniebla, suéltalos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido perdón si tú me has mandado a hacer cosas que yo no he hecho, Señor. Hoy empiezo a hacerlas. Hoy, Señor, te pido perdón si tú, Señor, no me has mandado a hacer cosas y yo las he hecho, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y ahora mismo reprendo toda idolatría, todo Dios falso, sea espiritual, material, económico y físico, que tú y yo tengamos ahora mismo. Óyeme, fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Brujería, hechicería, todo aquello de la oscuridad que ha puesto en nuestros corazones, ahora mismo fuera en el nombre de Jesús. Dios nos ha mandado siempre a obedecer su palabra, pero nosotros en nuestra terquedad, nosotros en nuestros vacíos, en nuestros daños, no hemos querido obedecer. Y este es el tiempo que tú y yo empecemos a obedecer. Empecemos, como dijo en 1 Corintios 2, es el tiempo de redarguirnos. Es el tiempo de hacer las cosas como Dios las ha mandado y tumbar todo ídolo. Tumbar toda falsa cosa que hemos hecho que no ha mandado hacer. Toda oscuridad y tiniebla, y ordenarle a este cuerpo que solamente obedezca a Cristo Jesús de Nazaret. Emasandale y bendigerebe. Emasandale bendigeneva. La basura maquinelade. Enlace que le viverebe. La gente piensa que entre más anden en santidad son todavía más afligidos. La gente piensa que entre más anden en santidad tal vez se sienten más solos y más aburridos y más menospreciados. Pero Dios dice que entre tú y yo andemos más en santidad, más felices, más confiados y más llenos de su amor, de su verdad y de su prosperidad. Ahora dice el Señor: si en verdad lo aman, vacíen sus corazones hoy
y sean verdaderamente hijos de Dios, para que ser hijos de Dios Él los pueda ayudar como padre de padres que sean. Amén y amén.